El siguiente es un programa pagado de producción independiente y de libre opinión, ajeno a esta emisora. Sus opiniones y manifestaciones no representan ni vinculan a Cadena de Emisoras Columbia ni a ninguno de sus representantes ni accionistas. Es la medianoche. Se inicia el primer programa Columbia de este nuevo día. Juzgue usted. Dirige el periodista Carlos Jiménez Guillén. Buenos días, ¿cómo están todos? Aquí ya listos con otro Juzgue usted. Don Sergio Ramírez, responsable a esta hora aquí en el Control Master Columbia, sala de grabación y efectos, el licenciado Andrés Francisco Chávez. Y aquí desde el locutorio principal, con la ausencia y sensible baja de Gabriela Jiménez, soy Carlos Jiménez. Juzgue usted. Bueno, vamos a recordarles la restricción vehicular que rige para hoy martes 29 de julio. Tomen nota, conductores. Placas que terminen en 3 y 4, 3 y 4 no pueden circular adentro del anillo de circunvalación. La multa por el irrespeto a esta disposición vial es de 21,000 colones. A donde se encuentren, como siempre, nuestro agradecimiento por su valiosa sintonía. Iniciamos un nuevo día, gracias a Dios, correspondiente a martes 29 de julio, último día del mes séptimo del año. Pues bien, dejemos a un lado el tema de la salida de Pinto, porque Pinto se pintó. Que a ratos pensábamos que lo íbamos a condecorar como un héroe de la patria. Dejemos de comentar e insultar a ese gran jugador nacional que tantos triunfos nos dio también, Pablo Wanchope. Hay otros temas y problemas más serios en el país para desviarlos de su atención. La lista, por cierto, es grande. Por ejemplo, el incremento de la drogadicción entre la juventud, que tanto está preocupando a las autoridades médicas de la Caja Costarricense de Seguro Social. Las investigaciones, estudios, así lo revelan, y nosotros, como padres de familia, ¿qué hacemos? O como la avestruz. Los y las jóvenes entre los 13 y 21 años de edad, esto representa un 15%, están consumiendo algún tipo de droga. Y los prejuicios en la salud en esta población juvenil, de acuerdo a las investigaciones y encuestas, arrojan resultados negativos en los estudios, aprendizaje, concentración y hasta en pánico. En la presente edición, y para que cada uno de ustedes juzguen esta realidad nacional en detrimento de la salud de los futuros ciudadanos de este país, vamos a escuchar al doctor Alberto Morales Bejarano, director de la Clínica del Adolescente, Hospital Nacional de Niños Dr. Carlos Sainz Herrera, dando los detalles de estos estudios e investigaciones que se vienen realizando desde años atrás. Este serio problema se ha convertido entre la juventud como algo normal,
propio de las edades en sus actividades sociales. Esta droga es consumida como si se tratase de un alimento la boca de mesa. En las llamadas barras libres se incrementa el consumo de todo tipo de drogas, marihuana, cracks, cocaína y otros psicotrópicos ilegales. Lo lamentable es que los propios padres de familia de estos jóvenes fomentan la conducta de sus hijos. Déjenlos, son jóvenes, ellos tienen derecho a disfrutar de la vida. Son algunas de las frases y respuestas irresponsables de algunos de sus progenitores. Claro, cuando tocan fondo, ya es tarde, muy tarde. Vamos a nuestra primera pausa en este martes 29 de julio, cuando también el país se prepara para este evento masivo de este fin de semana, la tradicional romería. Este es un espacio radiofónico que se origina en la sede del Grupo Columbia, localizada en el Distrito Quinto, Cantón Central de la ciudad de San José, capital de la República de Costa Rica, América Central, con sus emisoras afiliadas y hermanas. 99.5 FM. Radio 2. 92.7 FM. Columbia Estéreo. 95.5 Jazz. 92.3. En internet digital Rock a la 2, a la máxima potencia. y la mundialista cadena de emisoras Colombia. No tener suficiente dinero durante el mes podría hacer que quede mal con el pago de las deudas. La deuda de la casa, la deuda del carro, la de la tarjeta y muchas deudas más. Libérese de las deudas y unifíquelas con el Banco de Costa Rica. Pague una cuota muy pequeña y tenga mayor disponibilidad de su dinero. Solicite su crédito y unifique sus deudas ya. En Soluciones Crediticias somos un banco completo. Somos el Banco de Costa Rica. Es posible que las futuras generaciones tengan la ocasión de preguntarse ¿en qué estarían pensando nuestros padres? ¿Por qué no reaccionaron cuando tuvieron la oportunidad? Lo que hace falta es que actuemos ahora. No desperdicies el agua. Cuida nuestras fuentes, zonas de recarga, ríos y quebradas. Siembra un árbol. Siembra vida. Todavía estamos a tiempo. Un mensaje de Acueductos y Alcantarillados. Hacer o reparar conexiones eléctricas sin los conocimientos adecuados pone en riesgo su seguridad y la de sus seres queridos. Es urgente avisar cualquier irregularidad que detecte al número telefónico 800 Energía, 800-363-7442. Compañía Nacional de Fuerza y Luz, Servicio y Energía. La solidaridad tiene cara y nombre: FODESAF. Sus recursos provienen del gobierno y de los patronos, y con ellos se financian programas de salud, educación, vivienda y protección social. Que los patronos se mantengan al día mejora la calidad de vida de muchas personas. FODESAF necesita su aporte al día. Siéntase orgulloso de apoyar los esfuerzos de niños, jóvenes y adultos que luchan por mejorar sus condiciones de vida. Un mensaje del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del FODESAF por una política social solidaria. Desde San José, para Costa Rica y el mundo, transmite TILX. TILX. Columbia, más de 65 años haciendo radio útil. Juzgue usted. por Columbia, los 98.7 FM, 760 AM en todo el país. Bueno, nos dice el Instituto Meteorológico en cuanto a las condiciones climatológicas que prevalecen a esta hora en el país. Esta semana se mantendrán los vientos alisios acelerados, no obstante aguaceros con tormenta
en algunos puntos del Pacífico y aquí en el Valle Central. Se anticipan lluvias entre ligeras y moderadas, así como vientos acelerados en las cercanías del Valle Central, zonas altas. Bueno, vamos nosotros también a recordarles, en ausencia de Gabriela Jiménez, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz nos comunica que mañana miércoles 30 de julio, tomen nota, vecinos, oyentes de San Isidro, Vázquez de Coronado, suspensión de los servicios eléctricos por mejoras en la red eléctrica desde las 7:30 de la mañana hasta las 4, San Isidro, Vázquez de Coronado, de la entrada al rodeo, el rodeo centro, el rodeo también en este sector. Y también mañana miércoles 30, a la misma hora, de 7:30 hasta las 4 de la tarde, Barrio Escobal, San Antonio de Belén, parcial. Barrio Escobal, del Centro Infantil al este hasta la Panadería Luis y Ana, incluye el Salón Comunal, Barrio Escobal, casas de habitación, de acuerdo al reporte oficial de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. Para mañana, miércoles 30, no tendrán servicio eléctrico. Vamos a desarrollar en esta primera parte el tema anunciado. Por cuanto entre los 13 y 25 años existen un 15% de la población que dice consumir drogas y un 80% indica que es la marihuana, según los datos de la Caja Costarricense de Seguro Social. Esto contrasta con que solo el 1% de esa población consumía algún tipo de drogas en el año 1991 y el 10% en el año 2006. Es precisamente este incremento en el consumo de la marihuana lo que mantiene en vilo a los especialistas de la Caja, principalmente por los daños irreversibles que puede producir esta sustancia psicoactiva a nivel cerebral. El doctor Alberto Morales Bejarano es el director de la Clínica del Adolescente, Hospital Nacional de Niños. Explicó que lo más grave de todo esto es que la marihuana se está viendo por diferentes sectores de la sociedad como algo natural, sin reconocer los daños que produce en la población joven cuyo proceso de maduración cerebral no ha concluido. Estas afirmaciones son respaldadas también por la doctora Giselle Brenes Pacheco, coordinadora del programa de violencia de la Caja Costarricense de Seguro Social, quien destacó que es lamentable que la marihuana sea vista por la sociedad como una droga inofensiva cuando la realidad es que no lo es. La marihuana tiene efectos a corto y largo plazo. Por ejemplo, impacta en el proceso de aprendizaje, la concentración, puede desencadenar en crisis de pánico, de ansiedad, angustia y depresión. Además, puede producir alteraciones en la memoria selectiva, la planificación, las funciones ejecutivas del cerebro, entre otras. Por eso, para el doctor Morales, es irresponsable hablar de uso recreacional de la marihuana antes de los 25 años de edad, pues los estudios demuestran que entre más joven se use, mayores son los problemas de dependencia que produce. Lamentablemente, uno de los mayores problemas que existen para enfrentar esta adicción es la falta de información que tienen los padres, las madres de familia
y los encargados en relación con esta droga pues no cuentan con argumentos para enfrentar a sus hijos, hijas, quienes creen que esta sustancia es inocua. Otro de los puntos que propicia el consumo es la falta de contención familiar, en virtud de que los espacios de formación y de unión se han perdido. Ya la familia no tiene un momento de congregación, de reunión, y los padres y madres no son la figura de autoridad de la población adolescente. El especialista fue claro en la urgencia de defender este espacio y apoyar y fortalecer a la familia como figura de contención. Así lo explica de inmediato el médico Alberto Morales Bejarano, director de la clínica del Adolescente Hospital Nacional de Niños, en una entrevista concedida para esta audición de Juzgue Usted. Juzgue Usted. En esta audición entrevistamos al doctor Alberto Morales Bejarano. Él es el director de la Clínica del Adolescente del Hospital Nacional de Niños. Buenos días, doctor. Buenos días y muchas gracias por la oportunidad. Doctor, iniciemos por supuesto explicando qué es la Clínica del Adolescente. Bueno, la Clínica de Adolescentes de aquí, del Hospital Nacional de Niños, es un proyecto que nació hace ya su ratillo, hace 26 años. Y ha tenido diferentes periodos ahí de evolución, evidentemente. Dentro de esta evolución, cuando se construyó este edificio nuevo, el de especialidades médicas, que está acá en el hospital, ya se destinó un área específica para que el servicio se ubicara y pudiera tener una atención más ágil. Nosotros nos dedicamos a la atención en consulta externa o ambulatoria de adolescentes con problemas complejos y la atención también de sus familias. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí la atención de pacientes que vienen con trastornos de la alimentación tipo anorexia, bulimia. También tenemos la atención de adolescentes que tienen cuadros de depresión severa o intentos de suicidio o gestos de autoeliminación. Pacientes con trastornos de ansiedad también severos. Pero también, bueno, intervenimos también en casos en los cuales que todo usualmente viene no solo, ¿verdad?, sino que una cosa viene acompañada de 2 o 3 cosas más, y dentro de esto intervenimos con familias que tienen problemáticas al interior de sus familias también muy complejas. También tenemos, digamos, grupos específicos donde atendemos a adolescentes con enfermedades crónicas, que es un grupo muy importante, que son los mismos niños que han sido atendidos aquí en el hospital, que se hacen adolescentes y que ya requieren una atención diferente como adolescentes. También hay un grupo importante de adolescentes que por razones específicas son referidas del Poder Judicial y que requieren intervenciones psicológicas o sociales, y que la atención es, digamos, incluso mandatoria a nivel de los juzgados. Pero también atendemos a adolescentes con problemas, digamos, biológicos o físicos. El adolescente que no crece bien, el adolescente que tiene retardo en sus cambios de la pubertad, el adolescente que sugiere problemas orgánicos en ese proceso de crecimiento y maduración, la adolescente con problemas ginecológicos. Entonces es una variedad muy importante de motivos de atención. Evidentemente, por ser nosotros un tercer nivel de atención, damos, digamos, prioridad a aquellas situaciones más complejas. Somos un equipo interdisciplinario pequeño, donde hay psicología clínica, trabajo social, enfermería, nutrición, y yo que mi formación básica es en pediatría. Entonces somos un equipo que nos dedicamos en el trabajo interdisciplinario a atender esta problemática. Evidentemente, para las necesidades y los problemas que existen, somos insuficientes. Yo siempre digo que somos como una gotita de agua en un mar de necesidades. Y esto es porque dentro de la institución Caja y dentro del sector salud
ha habido como un olvido y un abandono de las necesidades de la población adolescente, y nosotros decimos ahora joven por lo menos hasta los 25 años, porque muchos problemas que se esperaban que se resolvieran en la etapa adolescente, por esta desatención que existe, hacen que se prolonguen todavía y continúen en edades de gente entre los 20 y 25 años. Y pongo 2 o 3 ejemplos. El incremento en el número de suicidios, el incremento en las muertes por accidentes de tránsito, el incremento de las muertes por homicidios o la transmisión del virus de VIH-Sida hacen picos significativos entre los 20 y 25 años. Y es porque son cosas que se acumulan en etapas anteriores que no les dimos atención y explotan, por decirlo de alguna manera, en ese grupo de edad. Entonces ahora nosotros insistimos, si queremos tomar acciones de impacto, tenemos que hablar de una población adolescente y joven, y esto estamos hablando de los 10 a los 25 años de edad por lo menos, y cualquier acción o estrategias o intervenciones o políticas que se quieran desarrollar para que tengan un verdadero impacto, tiene que ser considerado ese grupo de edad en su conjunto. Doctor, precisamente sobre esa preocupación que también lo externa a la Caja Costarricense de Seguro Social, es el incremento del consumo de la marihuana en este tipo de población. Sí, nosotros hemos hecho 3 investigaciones grandes encuestando población escolarizada, y eso quiero aclararlo, porque eso implica que no estamos conociendo qué está ocurriendo con la población que está fuera del sistema escolar. Y sabemos que entre los 13 y 17 años el 40% de los adolescentes están fuera del sistema escolar, lo cual es otro de los problemas que atañen a esta población. Pero en particular, hicimos una encuesta en el 91 donde encontramos un 1% de consumo de drogas ilícitas, y en esto igual la mayoría es consumo de marihuana. En el 2006 volvimos a hacer una encuesta similar y encontramos ya no un 1%, sino un 10%. Y en el 2013, que es la última encuesta que hicimos, ya encontramos un 15%. Y sigue siendo el 79-80% del consumo de drogas ilícitas marihuana. Y esto a nosotros nos preocupa. Incluso esta encuesta que nosotros hicimos en el 2013, el hallazgo del dato es muy similar a la encuesta que hizo en el 2012 IAFA, que era encuesta nacional de consumo de drogas, que ellos encontraron un 14.6% en el 2012. Entonces, esto nos corrobora que los datos son, digamos, reales. En población escolarizada, estudiantes de 12 a 19 años de edad. Y en donde encontramos nosotros que conforme va aumentando el nivel académico de estos estudiantes, el consumo de marihuana va aumentando. Entonces es real, es un dato real. E incluso nosotros encontramos que el consumo de tabaco disminuyó, y tiene esto relación directa con la ley antitabaco y toda esta propaganda que se ha hecho, lo cual nos vuelve a decir, estas cosas sí tienen impacto y funcionan, pero que incluso nos preocupa que pudiera estarse desplazando el consumo de tabaco hacia el consumo de marihuana, y creemos que esto permea algo que está como en el ambiente, que la marihuana es algo natural, que es algo inocuo, que no hace daño, que es más sano que el alcohol y que el tabaco, y que utilizarlo no representa ningún riesgo. Es como un mensaje que hay en el ambiente, y nosotros insistimos en esto. Hablar del consumo recreacional de marihuana en personas menores de 25 años, que son aquellas que todavía están en proceso de maduración cerebral, sí tiene impacto, sí hay daños, y algunos de esos daños pueden ser permanentes. De manera que esta discusión de uso o no uso de marihuana, la población menor de 25 años tiene que estar fuera de esa discusión, porque ahí no cabe que hablemos del uso de drogas de ninguna, incluida la marihuana, en personas menores de esta edad. Precisamente, doctor, ¿cuáles serían esos daños que pueden ocasionar a esta población? Sí, nosotros sabemos ya con más evidencia científica que la maduración cerebral va terminando alrededor de los 24 o 25 años. Entonces, cuando un cerebro está en proceso de formación y de maduración, es un cerebro como abierto, y al estar abierto hay más posibilidad de que puedan entrar cosas, digamos, al cerebro, y dentro de estas, las cosas que puedan ser tóxicas. Hemos encontrado, por ejemplo, desde lo más sencillo, y que es lo que uno a veces los padres detectan,
un estudiante que empieza a tener disminución de su rendimiento académico acostumbrado y que uno tiene que sospechar si eso está ocurriendo, que podría estar detrás consumo de alguna droga y lo más frecuente marihuana. ¿Por qué? Porque la marihuana afecta la atención, la concentración, lo que llamamos la memoria selectiva. Entonces, esto es vital para poder aprender. Si esto se afecta, entonces el rendimiento académico tiene que cambiar. Luego podemos ir más adelante. La marihuana se sabe que predispone a la aparición de trastornos de ansiedad severos, dentro de esto algo que llamamos crisis de pánico, puede favorecer la aparición de depresión y también brotes de una enfermedad que es la esquizofrenia en personas susceptibles, que tiene, digamos, la genética para poder desarrollar la enfermedad, pero que la marihuana puede precipitar que esta enfermedad aparezca mucho más temprano de lo esperado. Entonces, esta parte de esto es fundamental. Afecta también lo que nosotros llamamos funciones ejecutivas, que es la capacidad de prever las consecuencias de lo que yo hago y la capacidad de planificación a largo plazo. Estas son áreas que también se ven alteradas por el consumo de la marihuana. Y algo que es también demostrado es que afecta la sustancia blanca del cerebro. Nosotros tenemos en el cerebro la sustancia gris y la sustancia blanca. La sustancia gris es donde están como todas las neuronas y la sustancia blanca es donde están como las conexiones de las neuronas. En el desarrollo y la maduración cerebral, lo que se va especializando es las conexiones entre las neuronas, lo que está en la sustancia blanca. Y se ha encontrado que la marihuana produce alteraciones microscópicas a nivel de la estructura de estas conexiones, produciendo daños que pueden ser irreversibles. Y que incluso en estudios que se han dado seguimiento de gente que inició marihuana, el consumo de marihuana en la adolescencia, y les hacen pruebas de coeficiente de inteligencia a los 35 años, se han encontrado personas hasta con 8 puntos menos en esos coeficientes de inteligencia, y 8 puntos menos es mucho. Es mucho desde el punto de vista de las capacidades cognitivas que tiene cada uno de los individuos. Entonces, evidentemente, la marihuana tiene efectos y estos daños pueden ser irreversibles. Se afectan áreas específicas del cerebro, como por ejemplo el hipocampo, que es un área específica, o el cuerpo calloso. Estas áreas son fundamentales porque son las que hacen las conexiones entre los dos hemisferios cerebrales. Y al hacer las conexiones, o sea, al alterarse esas conexiones, o sea, van a haber, digamos, un mal funcionamiento hasta en la capacidad de toma de decisiones y en la capacidad de manejo de las emociones. Entonces, esto es mucho, o sea, hay muchas cosas que pueden ser afectadas agudamente, algunas reversibles. Digamos, si yo tengo problemas de atención, concentración y dejo de usar marihuana, pues eso se revierte. Pero si yo no paro, y las consecuencias son mayores en la gente que empieza en la adolescencia. Y finalmente, sabemos que las personas que puedan llegar a desarrollar dependencia, ahora sí ya, la adicción, las personas que tienen mayor riesgo de esto con la marihuana son las que empiezan a usar la marihuana en la etapa adolescente. Entonces, eso es otro factor adicional que cuenta como un factor enorme de riesgo de uso de esta droga, ¿no? En esta primera parte, Gabriela Jiménez entrevistando al doctor Alberto Morales Bejarano del Hospital Nacional de Niños sobre este tema importante que esperamos sea de utilidad informativa para padres de familia y también para ustedes jóvenes con problemas de drogadicción. Es la hora de la siguiente pausa en esta audición. Ya hoy martes 29 de julio, despidiendo el presente mes. Transmitimos aquí desde el distrito Zapote, ciudad capital San José de Costa Rica, TILX, la 12 veces mundialista cadena de emisoras Colombia. No tener suficiente dinero durante el mes podría hacer que quede mal con el pago de las deudas. La deuda de la casa, la deuda del carro, la de la tarjeta.
y muchas deudas más. Libérese de las deudas y unifíquelas con el Banco de Costa Rica. Pague una cuota muy pequeña y tenga mayor disponibilidad de su dinero. Solicite su crédito y unifique sus deudas ya. En Soluciones Crediticias somos un banco completo. Somos el Banco de Costa Rica. Manipular el medidor de luz o permitir que otras personas lo hagan pone en riesgo su seguridad y la de sus seres queridos. Es urgente avisar cualquier irregularidad que detecte al número telefónico 800 Energía, 800-363-7442. Compañía Nacional de Fuerza y Luz, Servicio y Energía. Es posible que las futuras generaciones tengan la ocasión de preguntarse ¿en qué estarían pensando nuestros padres? ¿Por qué no reaccionaron cuando tuvieron la oportunidad? Lo que hace falta es que actuemos ahora. No desperdicies el agua. Cuida nuestras fuentes, zonas de recarga, ríos y quebradas. Siembra un árbol. Siembra vida. Todavía estamos a tiempo. Un mensaje de Acueductos y Alcantarillados. La solidaridad tiene cara y nombre. FODESAT. Sus recursos provienen del gobierno y de los patronos, y con ellos se financian programas de salud, educación, vivienda y protección social. Que los patronos se mantengan al día mejora la calidad de vida de muchas personas. FODESAF necesita su aporte al día. Siéntase orgulloso de apoyar los esfuerzos de niños, jóvenes y adultos que luchan por mejorar sus condiciones de vida. Un mensaje del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del FODESAF por una política social solidaria. Colombia, de frontera a frontera. Juzgue usted. Segunda parte de Juzgue Usted, audición de hoy ya martes 29 de julio. Y continuamos escuchando al doctor Alberto Morales Bejarano en esta entrevista realizada a cargo de Gabriela Jiménez. ¿Y cuál es la siguiente pregunta, Gabriela? Lo que hace falta es comunicación realmente, padre e hijo, de lo que las consecuencias que puede tener alguna droga. Yo pienso, hay algo importante, o sea, nosotros decimos que todos los sistemas que han funcionado tradicionalmente como de contención para la población adolescente e infantil son sistemas que están debilitados en esta época de esta historia nuestra que estamos viviendo, en esta coyuntura. Y pongo el ejemplo, el sistema educativo es un sistema debilitado. La expulsión escolar no se ha detenido. El colegio se convirtió en un espacio donde el rendimiento académico es un fin en sí mismo, cuando debería ser simplemente un medio. Y el muchacho que no tiene un rendimiento adecuado, notas buenas, es expulsado. Y eso no es la educación es formación. Y tiene que tener otros aspectos que tienen que ser desarrollados en el individuo. Pero esto se ha dejado de lado, se ha tratado de retomar y hay que reconocer que se han hecho esfuerzos en la parte de que hayan otras cosas para el desarrollo integral de las personas, pero no es todavía suficiente. Entonces, sistema de educación debilitado. El sistema, digamos, familiar, a veces uno carga mucho a las familias, como culpabilizando, este chico está usando marihuana, o este chico salió del colegio porque los papás son unos irresponsables. Y a veces no vemos que las familias son en sí mismas débiles porque tienen que sobrevivir, porque los padres no pueden estar en la casa supervisando, porque hay otra prioridad, comer. Entonces, si tenemos pobreza, y esta pobreza no la podemos abatir, si tenemos un problema estructural en Costa Rica donde las familias son amenazadas permanentemente y las hacen más débiles, pues tiene que pasar esto por políticas de Estado y disminución de la pobreza, por ejemplo, para hacer familias más fuertes. Entonces, pero sí, o sea, todo este estilo de vida moderno, ya sea porque tengamos que hacerlo para sobrevivir o porque estamos teniendo más oportunidades para hacer ciertas cosas, se traduce en que para niños y adolescentes la estructura familiar es más débil. Y cuando uno ve, por ejemplo, que una tercera parte de las familias están a cargo de jefes, familias monoparentales, donde usualmente es la mujer la que asume este rol,
no porque sea la mujer, sino porque un sistema funciona mejor donde son dos que cuando son uno. La repartición de las cargas o de los esfuerzos que hay que hacer para sacar adelante a las familias, en teoría es mejor si hay dos que uno solo, sea el papá o sea la mamá. Y cuando decimos que una tercera parte son monoparentales, ya desde ahí es digamos, desde las necesidades de los niños y los adolescentes ya es un sistema más débil, donde hemos visto que se han abandonado los espacios de compartir juntos. Por ejemplo, está demostrado que si en las familias al menos se comparte una comida al día familiar, ya eso es un factor de riesgo, es un factor de protección de algunas conductas. Por ejemplo, previene el inicio de la actividad sexual temprana, por lo tanto embarazo adolescente, previene el consumo de drogas, previene el inicio de aparición de trastornos de alimentación como anorexia, bulimia. O sea, esos pasos en conjunto que son cotidianos, donde la espontaneidad es lo que priva, donde hablamos de cualquier tema, pero que permiten que las familias interactúen, funciona como una catarsis, como un colchón donde la gente descarga sus preocupaciones y en donde le permite a los padres supervisar con sus hijos, escuchándolos qué es lo que está pasando. Eso lo hemos perdido. Entonces recuperar esos espacios es fundamental. Si no estamos, los hijos necesitan tiempo en cantidad y en calidad. Si no estamos, no nos vamos a dar cuenta de lo que está pasando. Entonces este cuento de que los hijos necesitan solo calidad de tiempo y que se le dedico 30 minutos al día para ir a jugar fútbol, ver tele, hacer tonterías, esto es falso. O sea, necesitamos tiempo, o sea, hay que estar con los hijos, o sea, hay que dedicarles tiempo en cantidad y en calidad. Entonces sí, o sea, es un llamado de atención al esfuerzo que tenemos que hacer. Si somos padres de familia o madres de familia, tenemos una responsabilidad enorme, ¿verdad? No tenemos un cachorrito en la casa, que solo es alimentarlo y que no tenga frío, sino que es todo un arte. O sea, la crianza de los hijos es todo un arte en donde el involucramiento de los padres se convierte en una prioridad. O sea, y esto es lo que muy frecuentemente, por las razones que sean, estamos viendo que no está ocurriendo. Hay como un abandono. El abandono que vemos es un abandono social para nuestros adolescentes y este grupo de jóvenes que está entre los 20 y los 25 años. ¿Cuál sería el comportamiento que usualmente tienen las personas que consumen droga para ser detectados por sus padres y por supuesto ya después llegar al momento de poder conversarlo? Bueno, particularmente con marihuana hay que poner atención primero esto, si están estudiando bajo rendimiento académico, etcétera, disminución. Luego el adolescente que puede empezar a tener trastornos del sueño, ¿verdad? Que empieza a tener cambios significativos en su forma de comportarse, de hacer cosas inusuales, por ejemplo, de que no acostumbraba a llegar tarde y llega tarde, o llega hablando de una manera que no es coherente lo que está diciendo, o un lenguaje enredado. La marihuana produce, si uno está en un ambiente donde se está fumando, produce enrojecimiento de los ojos y hay un efecto de vasodilatación directo, que esto es muy común en la gente que está expuesto al uso de la marihuana. Abre también el apetito de manera también fuera de lo común, ¿verdad? Por eso es que se usa como medicinalmente en pacientes con cáncer y con enfermedades así como que producen mucho deterioro físico porque estimulan el apetito. Y los adolescentes por sí mismos comen más de la cuenta, ¿eh? Pero es un cambio importante, o sea, de lo que acostumbraban, ahora lo están haciendo de una manera que llama poderosamente la atención. Las horas de llegada es importante que cambien, ¿verdad? En estos chicos. El consumo de la marihuana ocurre parecido como el alcohol en cuanto a la evolución de la adicción. Digamos, con el uso de heroína o el uso de cocaína, la adicción es más rápida, el efecto adictivo es mucho mayor. Pero con la marihuana y con el alcohol es un poco más lento, es un proceso más lento para llegar a ser adicto. Entonces, no esperemos que el que está usando marihuana lo vamos a ver en una conducta adictiva tirado a la calle, robando a todo mundo para ver cómo sobrevive. Eso no es lo inicial. Y muchos chicos que usan marihuana pues no se quedan pegados en la adicción, o sea, no necesariamente tiene que pasar en todos los casos. El riesgo es mucho mayor, pero no necesariamente que usar marihuana va a terminar en adicción.
pero sí es un riesgo elevado. Y el riesgo mayor es también que pasen al consumo de otras drogas, porque ya la marihuana no es suficiente. Las sensaciones que produce la marihuana no dejan de ser suficientes y entonces buscan drogas más fuertes, que ese es el otro riesgo de la introducción al mundo del consumo de la marihuana. Entonces, yo diría que en general es eso: alteraciones en el rendimiento académico, trastornos en la conducta significativos, en la forma de comer, en el aspecto físico y en la forma en que ellos se comunican, ¿verdad? Todo esto tiene que llamarnos la atención, o sea, no podemos pasar desapercibidos. Yo le decía un día a una mamá, porque era una mamá, que ella tenía una hija que estaba sospechando que consumía drogas y estaba durmiendo mucho, y que había dejado de ir al colegio y que se levantaba a la 1 o 2 de la tarde y que se encerraba en su cuarto. Yo le decía a esa señora, bueno, y usted lo que tiene que hacer es botar la puerta. O sea, no podemos quedarnos en que qué está pasando. O sea, tenemos que averiguar qué está pasando cuando nosotros vemos que algo cambió en el comportamiento o en las conductas habituales de nuestros hijos, y para eso hay que estar. O sea, porque no nos vamos a dar cuenta qué está pasando si no estamos, y es el tiempo que tenemos que dedicar. Y hay algo que también es importante: la marihuana que está disponible ahorita, por decirlo de alguna manera, es más fuerte. El componente activo, que es el tetrahidrocannabinol, con estas nuevas marihuanas que están circulando, que vienen de Jamaica, que vienen de Colombia, como la High Red o la Creepy, que es marihuana hidropónica, la concentración de este tetrahidrocannabinol es muy alta comparada con la marihuana que nosotros teníamos antes, o la que siembran en Talamanca, que ahí le cortan y queman, y esos son más actos de tipo show que el impacto que pueden tener o lo que están resolviendo. Pero esa marihuana era una marihuana que tenía un componente muy bajo de tetrahidrocannabinol, la de ahora es diferente. Y esto hace que tenga más impacto sobre la persona y más riesgo de desarrollo de dependencia. Doctor, su mensaje final para los padres de familia, los tíos, los abuelos, los hermanos, para todos aquellos que nos están escuchando en este momento y tienen población adolescente en sus hogares, sobre este tema específicamente de la marihuana. Bueno, yo diría que primero, si bien este es un problema de los adolescentes y jóvenes que están llamándonos mucho la atención, en primer lugar que no estigmaticemos a la adolescencia, a la juventud como problemática y como gente que solo está haciendo cosas malas, ¿verdad? La gran mayoría de los adolescentes y los jóvenes están esforzándose por tener vidas productivas, y nosotros como sociedad tenemos la responsabilidad de darle las oportunidades para ese desarrollo saludable, y en eso también estamos fallando. En cuanto al consumo de drogas, tener claro que la principal droga que consumen los adolescentes es el alcohol. En las investigaciones que se han hecho, el 58% versus el 15% de marihuana de los chicos han estado expuestos al consumo de alcohol, y el 23% han tenido consumo problemático, que es embriaguez. Y desde el punto de vista del consumo es prohibido el consumo de alcohol y de cualquier otra droga en personas jóvenes. Entonces tengamos también, digamos, no nos desenfoquemos que la principal droga a la que están expuestos los adolescentes es el alcohol. Pero sí también estar atentos de que se viene dando un incremento importante en el consumo de marihuana. O sea, un problema más. Y les agrego otra cosa, por ejemplo, en esta encuesta por primera vez 11 estudiantes de esos 3.373 reportan consumo de heroína. O sea, una alerta adicional. O sea, estamos ya hablando de drogas tremendamente adictivas. Entonces, con los padres, o sea, los padres tenemos que interesarnos por nuestros hijos, o sea, tenemos que estar presentes con ellos, la palabra es acompañarlos en este proceso de cambio tan acelerado que ellos están teniendo en todas las esferas, física, psicológica, social, espiritual, y si no estamos ahí presentes para acompañarlos, los estamos dejando abandonados. Cuando una persona está cambiando tanto, en tantas esferas y tan rápidamente, es más vulnerable, porque cuando uno está en proceso de cambio, cualquier cosa puede ocurrir, buena o mala. Y si nosotros no estamos acompañando a nuestros adolescentes, estamos permitiendo que puedan haber más cosas malas que buenas. Entonces tenemos que estar ahí presentes, o sea, con ellos. Es un proceso de acompañamiento. Conforme la persona va madurando, cada vez va teniendo más autocontrol, y eso es lo esperable. Pero hay una etapa donde necesita el apoyo de los padres,
y que ese apoyo no es estar dando consejos y sermones, ni andar vigilándolos como un policía. Es simplemente algo como tan sencillo como esta fotografía que dimos, que existan tiempos al menos 1 al día de comidas compartidas en conjunto. Y esto es parte de este acompañamiento que nuestros adolescentes necesitan. Alberto Morales Bejarano, distinguido galeno del Hospital Nacional de Niños, en la presente audición con este importante tema que ustedes acaban de escuchar y que preocupa a estas autoridades médicas, el incremento en el consumo de la marihuana, especialmente en los segmentos poblacionales de los 13 a 20, 21 años de edad, en lo que respecta a la marihuana. Tomen nota, padres de familia y jóvenes. Bueno, y con este tema nos estamos despidiendo de esta audición, ya hoy, martes 29 de julio. Ha bajado la temperatura, según reporta el meteorológico. Hay lluvias de leve duración en algunos sectores del Valle Central y montañas del norte. Ese es el patrón del tiempo climatológico que prevalece a esta hora en nuestro país. Mañana volveremos con otro importante tema para que ustedes lo juzguen, como lo hacen siempre con nosotros a esta hora desde los 98.7 FM, 760 AM. La mundialista cadena de emisoras Colombia. Hasta aquí, juzgue usted. Le esperamos en nuestra próxima emisión, aquí en Colombia.